En el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila la información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado. Por ejemplo, los aprendizajes de los alumnos, el desempeño de los docentes, el grado de dominio del currículo y sus características. Tomando en cuenta esta perspectiva, el Plan de Estudios 2011 plantea que la evaluación es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentaciones sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Este enfoque formativo enriquece las aportaciones de la evaluación educativa al indicar que el centro de la evaluación son los aprendizajes y no los alumnos. Desde este enfoque, la evaluación favorece el seguimiento al desarrollo del aprendizaje de los alumnos como resultado de la experiencia, la enseñanza o la observación. De ahí que sea importante entender qué ocurre en el proceso e identificar las necesidades de nuevas oportunidades de aprendizaje. De esta manera, el proceso es más importante que el resultado, y este se convierte en un elemento de reflexión para la mejora. La función pedagógica de la evaluación permite identificar las necesidades del grupo de alumnos con que trabaje cada docente, mediante la reflexión y mejora de la enseñanza y del aprendizaje. También es útil para orientar el desempeño docente y seleccionar el tipo de actividades de aprendizaje que responden a las necesidades del alumno. La regulación interactiva es la evaluación que ocurre completamente integrada al proceso de enseñanza. Por su parte, la regulación retroactiva es la evaluación que permite crear oportunidades de aprendizaje después de realizar una medición puntual al término de una situación o secuencia didáctica. Y por último, la regulación proactiva es la evaluación que ayuda a hacer adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá en un futuro cercano. En relación con los tres momentos de la evaluación, estos son fundamentales para tomar decisiones respecto al desarrollo de la planificación en el aula. Por ello, es necesario evaluar durante todo el ciclo escolar. El éxito de la evaluación es que los docentes mejoren el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en el cual las evaluaciones se utilicen como momentos importantes de logro. Desde el enfoque formativo, la evaluación debe centrarse en los aprendizajes, para dar seguimiento al proceso de cada alumno y ofrecerle oportunidades para lograrlo. Cuando se evalúa desde el enfoque formativo, se deben tener presentes una serie de elementos para el diseño, el desarrollo y la reflexión del proceso evaluativo, que se refieren a las siguientes preguntas: ¿qué se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿Quiénes se evalúan? ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se emiten juicios? ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades de las evaluaciones? ¿Qué se hace con los resultados de las evaluaciones? El objeto de la evaluación se refiere al componente que se evalúa, respecto al cual se toman decisiones en función de un conjunto de criterios establecidos, con base en el Plan de Estudios 2011, Educación Básica. El objeto de evaluación son los aprendizajes de los alumnos. Toda evaluación que se lleve a cabo durante el ciclo escolar, independientemente de su momento, de su finalidad, o de quienes intervengan en ella, será desde el enfoque formativo de la evaluación, es decir, evaluar para aprender, como se señaló el séptimo principio pedagógico, el Plan de Estudios 2011, y en consecuencia, mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Así, a partir de las evidencias, se puede retroalimentar a los alumnos para mejorar su desempeño y cumplir sus posibilidades de aprendizaje. Desde el enfoque formativo, existen tres formas en las que el docente puede realizar la evaluación. La interna se refiere a que el docente evalúa a los alumnos del grupo que atiende en un ciclo escolar. La evaluación participativa se refiere a que el docente evalúa al involucrar otros actores educativos, como sus alumnos, docentes o directivos. Cuando el docente involucra a sus alumnos en el proceso de evaluación, propicia que ellos aprendan a regular sus procesos de aprendizaje, por lo cual pueden promoverse los siguientes tipos de evaluaciones. Autoevaluación. Es la evaluación que se realiza el propio alumno de sus producciones y de sus procesos de aprendizaje. De esta forma, conoce y valora las actuaciones y cuenta con más bienes para mejorar su desempeño. Coevaluación. Es la evaluación que realiza el propio alumno en colaboración con sus compañeros acerca de alguna producción o evidencia de desempeño determinada. Heteroevaluación. Es la evaluación que el docente realiza de las producciones de los alumnos o un grupo de alumnos. La evaluación externa se refiere a que el docente o agente que evalúa no está incorporado a la escuela, es decir,
Se establece un juicio más objetivo porque no existen relaciones interpersonales con los evaluados. En el enfoque formativo se debe privilegiar que el docente evalúe de manera interna y participativa, al considerar los aprendizajes de los alumnos como el centro de atención de la evaluación en el aula. Los docentes emiten juicios en torno al logro de los aprendizajes esperados señalados en los programas de estudio, las evidencias obtenidas a lo largo de un periodo previamente establecido. ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades de la evaluación? El alumno es corresponsable con docentes, familia o tutores de su proceso formativo. Además, tiene derecho a conocer los criterios de evaluación que utilizará el docente para las evaluaciones que realice y a recibir retroalimentación del logro de sus aprendizajes, con el fin de contar con elementos que le permitan mejorar su desempeño. Las madres, padres de familia o tutores deben contribuir al proceso formativo de sus hijos o tutorados. Por tanto, deben llevarlos a la escuela con puntualidad y conocer los resultados de la evaluación de sus aprendizajes y con base a ello apoyar su desempeño. Las autoridades escolares deben estar al tanto de los procesos y resultados de las evaluaciones que realicen los docentes y así tomar las decisiones conducentes para alcanzar el logro de los aprendizajes. Por último, las autoridades educativas de las entidades federativas y federales deben conocer los resultados de las evaluaciones realizadas, todas ellas en los planteles de educación básica. ¿Qué se hace con los resultados de la evaluación? Generalmente, las madres y los padres de familia son quienes esperan que se evalúe a sus hijos y se les retroalimente acerca de su progreso. Con base en el enfoque formativo de la educación, los resultados deben analizarse para identificar las áreas de mejora y tomar decisiones que permitan avanzar hacia las metas que se esperan en beneficio de los alumnos. El docente que evalúa con base en el enfoque formativo. Durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el docente es el responsable de crear experiencias interpersonales que permitan a los alumnos convertirse en aprendices exitosos, pensadores críticos y participantes activos de su propio aprendizaje. En este sentido, se espera que el docente sea un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de los alumnos, sea un profesional reflexivo que de manera crítica examine su práctica, tome decisiones y solucione problemas pertinentes al contexto de su clase. Analice críticamente sus propias ideas. Promueva aprendizajes significativos. Preste ayuda pedagógica ajustada a las necesidades y competencias del alumnado. Y por último, establezca una meta educativa, la autonomía y la autodirección de sus alumnos. En este contexto, la enseñanza deja de ser un proceso de transmisión de conocimiento de alguien que lo posee a alguien que no lo posee, y se convierte en un proceso de naturaleza social, lingüística y comunicativa. El papel fundamental del docente es estructurar y guiar la construcción de significados que realizan los alumnos en un entorno complejo de actividad y discurso, lo que permite ajustar su ayuda y apoyo en función de cómo los alumnos realizan esta construcción. Por lo anterior, la docencia es un proceso sistemático, permanente y formal que surge en un marco educativo. Dicho proceso incluye las siguientes características. Se enmarca en contextos institucionales. Requiere formación, conocimientos especializados y habilidades específicas para trabajar con los alumnos. Demanda conocimientos del contexto. Exige articular la diversidad de conocimientos manejados de manera armónica, estratégica y lógica. Requiere de una revisión y actualización constante y profunda. En este sentido, el docente diseña estrategias para que los alumnos sean capaces de plantear y resolver problemas, de pensar de forma crítica y creativa,
Además, interactúa con sus alumnos al apoyar de manera constructiva el aprendizaje significativo, ajustando el tipo y el grado de ayuda en sus progresos, lo que contribuye a favorecer la autonomía y la regulación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes desde un enfoque formativo permite realizar un trabajo dinámico, en el que se incorpora la toma de decisiones con base en el juicio experto del docente y el conocimiento por el contacto diario con los alumnos, así como las evidencias recolectadas a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un modelo de evaluación con enfoque formativo. Este modelo plantea que en un primer momento debe existir claridad por parte del docente y los alumnos respecto a los aprendizajes esperados, los criterios para valorar el trabajo del alumno y el reconocimiento por parte del docente y los alumnos de los aprendizajes con que cuentan. Posteriormente, el modelo señala en un segundo momento que la evaluación debe darse durante el proceso de aprendizaje, mientras el alumno trabaja en tareas que ejemplifican. Uno de los mecanismos que puede establecerse como andamiaje de la enseñanza es la retroalimentación. Sin esta, es probable que el alumno siga cometiendo los mismos errores. Sin embargo, no es conveniente hacer elogios falsos al tratar de motivar a los estudiantes y aumentar su autoestima. Al mismo tiempo, la retroalimentación negativa directa y sin consideraciones puede detener el aprendizaje y la disposición del alumno a esforzarse más. La evaluación formativa demuestra que la retroalimentación es especialmente eficaz cuando dirige su atención a cualidades particulares del desempeño del alumno en relación con los criterios establecidos. Para que haya una retroalimentación eficaz, es necesario que los docentes sean capaces de analizar el trabajo de los alumnos e identificar los patrones de errores y las interferencias en el aprendizaje que más atención requieren. Supervisar el propio desempeño. El hábito de autoevaluarse se asocia con la autosupervisión del desempeño, que es la finalidad del andamiaje de la enseñanza. El proceso de autoevaluación se basa en que existan criterios de evaluación claros y explícitos para que los alumnos puedan pensar, aplicar y reflexionar en el contexto de su propio trabajo. Este proceso de autorreflexión incrementa la responsabilidad y el compromiso de los alumnos ante su propio aprendizaje, lo que genera mayor colaboración en la relación alumno-docente y promueve que los alumnos se autorregulen. La ética le da a la evaluación la posibilidad de construirse como un ejercicio profesional equilibrado al regular que los juicios de los docentes se apliquen de manera imparcial, justa, equitativa, respetuosa, responsable, honesta y con compromiso social. Además, se asumen las responsabilidades que facilitan la reflexión de las acciones que surgen en la evaluación. Asimismo, la ética es un elemento a considerar en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Un docente que evalúa debe ser un profesional ético que reconozca las voces de todos, asegurando que los grupos más vulnerados en la sociedad, la escuela y el salón de clases sean igualmente escuchados durante los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Las estrategias y herramientas para solucionar los dilemas éticos se dividen en 3 ámbitos: individual, colectivo y material, que en su conjunto permite al docente que evalúa enfrentar los desafíos éticos. El ámbito individual se refiere a todas aquellas competencias, es decir, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que debe poseer el docente que evalúa para poder identificar, enfrentar y solucionar un dilema ético. Ser reflexivo, tener formación y estar actualizado en su campo, además de contar con capacidad analítica y autocrítica. El ámbito colectivo, por su parte, se refiere a que el docente que evalúa trabaje de manera colegiada y colaborativa para evaluar su desempeño, mediante el diálogo entre docentes para comunicar sus experiencias, avances y retos. Por otro lado, el ámbito material se refiere a las herramientas con que cuenta el docente para regular y desarrollar un proceso de evaluación ético. La evaluación
debe reflejar lo que el alumno ha aprendido o le falta por aprender. De esta manera, dentro de este ámbito, es necesario que el docente tenga las evidencias que le ayuden a tomar las decisiones correctas para favorecer el desempeño de los alumnos. Cabe señalar que una mala evaluación es determinante en los procesos de aprendizaje de los alumnos.